espeluznante. Bienvenido a la historia de hoy. ¿Conoces la triste y macabra leyenda de la planchada? Antes de que el Hospital Juárez de México se llamara así, tenía el nombre de Hospital de San Pablo. Eran inicios del siglo XX cuando una enfermera de trato dulce llamada Eulalia trabajaba en él, pero un hecho doloroso le cambió la vida para siempre. Pero, ¿de dónde proviene la leyenda de la planchada? Te lo diré a continuación. Cuenta la leyenda que Eulalia era descrita como una mujer de apariencia impecable, con un uniforme de enfermera perfectamente planchado y reluciente. En una ocasión, el director del hospital llamó al personal porque iba a presentar a un médico de nuevo ingreso. El médico recién llegado se llamaba Joaquín. Era joven, recién egresado, y después de un corto tiempo en el hospital se rumoraba que era orgulloso y vanidoso. Cierto día se le encomendó a la enfermera Eulalia que auxiliara al doctor Joaquín. Eulalia se enamoró de Joaquín y no podía ocultar las emociones que él le provocaba hasta que un día la joven se animó a confesarle su amor. El médico no hizo mucho caso de los sentimientos que le expresó la bella enfermera, pero de un día a otro aceptó tener una relación de noviazgo con ella. Todo parecía ir bien, e incluso el doctor le prometió que se casarían en unos meses. Pero un día Joaquín fue hasta la casa de Eulalia para pedirle que le ayudara a planchar un traje fino para asistir a un congreso de médicos. Se despidió de él y luego ella se marchó a trabajar. Al llegar al hospital, un enfermero se le acercó a Eulalia para invitarla al cine. Se trataba de un joven que siempre había andado tras la bella enfermera para que fuera su novia, pero ésta rechazó la invitación una vez más, argumentando que ya estaba comprometida con el doctor Joaquín. El muchacho no aguantó más, aprovechando su enojo por el rechazo, le dijo una verdad que todos conocían menos ella. Esta era que el doctor Joaquín se había casado recientemente y que en ese preciso momento estaba de luna de miel con su nueva esposa. Como era de esperarse, Eulalia se derrumbó. Después de saber la verdad, los días fueron horribles para ella. Continuó trabajando, pero hacía las cosas mal. Algunos de sus pacientes estuvieron a punto de morir por sus negligencias, mientras que otros sí fallecieron. Impactada por aquel amor no correspondido, se fue amargando, hasta que una enfermedad cayó sobre ella, y sabía que pronto llegaría a su fin. Se arrepintió por haber hecho las cosas mal en su trabajo, y que por su culpa varios pacientes perecieron en el hospital. La leyenda surge tras el deceso de Eulalia, ya que empezaron a surgir los testimonios de pacientes quienes aseguraban que una mujer delgada, de cabello rubio y trato dulce, los asistía en momentos difíciles de sus enfermedades, como por ejemplo darles los medicamentos a tiempo. Otros más decían que aquella enfermera los consoló en sus momentos de sufrimiento. Y así fue como comenzaron a ser comunes las narraciones de las visitas del fantasma de la enfermera, a quien llamaron desde entonces la planchada. Hoy en día todavía sigue escuchándose de vez en cuando que alguien comenta sobre las visitas de la enfermera, con su vestido largo, blanco y perfectamente almidonado. ¿Y tú, conoces a alguien que haya tenido un encuentro con esta fantasmal enfermera?